Bueno, ahora es tiempo de dialogar, como lo anunciamos, con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Un placer estar con ustedes, como siempre. Gracias por venir. Muchas cosas, ¿eh? El presidente del Frente Amplio siempre tiene muchas cosas. La primera que señalarías, ¿cuál sería? Bueno, construir la organización que un partido necesita para ganar las elecciones. ¿Y cómo está? Y está muy bien. Venimos de recorrer ya 15 departamentos. Eso supone que en cada departamento estamos 3 días y tenemos un promedio de 40 a 50 reuniones con empresarios, productores rurales, sindicatos, cooperativistas, fuerzas vivas, usuarios de la salud, el director del hospital, el jefe de policía y el intendente, y tratamos de tener una radiografía de lo que pasa en cada ciudad, en cada localidad, en cada pueblo, en cada caserío. En Montevideo fueron 300 reuniones en 2 días y también fue con la misma lógica, dividiendo Montevideo en 18 coordinadoras, que es lo que tiene el Frente Amplio, y ahí ubicando reuniones particularmente importantes en cada uno de estos sectores que se van a ampliar luego en la segunda, en la tercera y en la cuarta visita a cada lugar, porque el Frente Amplio pretende visitar pueblo a pueblo 4 veces de acá al diciembre del año que viene, y nosotros anhelamos que nuestro candidato o candidata electa siga ese camino y que la fase final de la campaña electoral sea una recorrida lugar por lugar, visitando lugares que ya el Frente Amplio lo hizo en 4 oportunidades. Candidato o candidata, dijo, atención, Sí, de básquetbol no voy a hablar porque Diego nombró la palabra aguada por el informe, sí. No le gustó. No, yo la quiero pila, pero bueno. Gran hincha de fútbol. ¿De fútbol? De fútbol de Peñarol. Muy bien. Pero una pregunta, me quedo colgada. ¿Le hablan a la barra o están ampliando, digamos, este público ahora en estas recorridas? No, a todo el mundo. Claro, cuando está todo el mundo, uno ya sabe, vas a tal departamento, a tal ciudad, y ya sabes que está tal comité o tal gente que está, digamos, vinculada al partido. Bueno, esas reuniones no las estamos teniendo. Las vamos a tener en la segunda visita, que es escuchar también a nuestra gente. Nuestra gente tiene cosas para decirnos. Quienes militan adentro de los comités tienen. Por ejemplo, una de las preguntas es por qué el Frente Amplio cometió errores, cuáles fueron, por qué perdimos. ¿Y la respuesta? Y son muy variadas, ¿no? Algunas vinculadas a la seguridad, otras vinculadas a que el Frente Amplio se alejó de la gente, es decir, que gobernaba para la gente, pero no cerca de la gente. Digamos, hay historias muy conmovedoras. El caso de los Sendic, digo, perdón. ¿Aparece? Sí, aparece. Sería mentir si dijera que no, pero no es el recurrente. El recurrente es, nos alejamos de la gente, sí. Es decir, gobernamos para la gente, pero sin la gente. Las obras del Frente Amplio no quedan claros que fueran obras del Frente Amplio, en muchos lugares se creen que son obras de la Intendencia del departamento. Una tercera crítica que nos hacen es que en el último periodo no hubo recambios ministeriales y eso a la gente por algún motivo o por otro le suena difícil. Y hay una que es recurrente también, que es que el Frente Amplio dio muchas transferencias económicas y que en lugares chicos conocen gente que se le dio y que de repente tenía trabajos informales y que había otras personas necesitadas sin recibir esos recursos, ¿no? Y de eso se va aprendiendo, ¿no? ¿Cómo se van a utilizar esos planteos? ¿Se está pensando en un programa? Hay un programa, hay un software dentro del Frente Amplio que se está cargando esta información, no con el nombre de la organización, sino con 3 de los principales problemas que cada organización plantea. Pues son como 4 preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los problemas o los desafíos que tiene la organización en ese momento? ¿Cómo se ve esta organización dentro de 3 años? ¿Cómo ve la situación económica y social del país durante estos 3 años? ¿Y cuáles fueron los principales errores del Frente Amplio? Sobre cada una de esas reuniones se trata de colocar 3 ideas fuerzas que entran a una base de datos que le va a dar información al Frente Amplio de mucha calidad, ¿no? Procesada obviamente por estadísticos, sociólogos, hay un equipo muy importante liderado por Labat, por Leal y por otros sociólogos, ¿no? Jorge, cuando usted hablaba de lo electoral, me miró a mí porque el otro día estuvimos hablando de esa alternativa de 2 o 3 candidaturas que se ha informado, que yo también he hablado, hay alguna gente de Asamblea Uruguay que piensa que sería mejor 2, y desde la perspectiva de ellos fortalecer ahora sí. ¿Qué le parece que sería mejor para el Frente Amplio? Una elección interna y para movilizar, porque a veces el Frente en las internas vota menos que los blancos, aunque después el resultado puede ser distinto. 2 o 3 candidatos, ¿o no tiene una idea? No la tengo, ¿no? No la tiene. Pero sí soy consciente que el pluralismo va a estar expresado, es decir, que es muy difícil que lleguemos a un consenso de candidato único como se llegaba en algún momento con Líber Sereni o con Tabaré Vázquez. Eso quedó y atrás. eso es parte de lo que hay que administrar, digamos, cómo se hace una campaña electoral
que tenga el sesgo electoral interno y que al mismo tiempo no dañe la organización que estuvimos 3 años fortaleciendo, ¿no? Entonces, este es un enorme desafío. Si queremos construir la organización para ganar la elección, también los candidatos tienen que ser consecuentes con este criterio. Y eso me parece que se está dando. ¿El número entonces es 2 o 3? ¿O puede ser alguno más? Los que el Congreso decida, pero para mí esa no es una dificultad. Bien, O sea, bien, está bien. Es decir, el pensamiento de Fernando Pereira es que debe haber de pronto más de una posibilidad porque enriquece a la coalición. Y porque se ve, ¿no? Porque si uno dijera, bueno, tenemos todos el candidato que es de consenso, en un momento eso fue Tabaré Vázquez, ¿verdad? Sí. Las nuevas reglas de juego electorales también Las llevan. nuevas formas llevaron a que haya más de 3 candidatos, incluso en las alcaldías donde no se le puso límite, parece una herramienta media patológica, porque a veces hay 13 o 14 o 15 candidatos para ciudades muy pequeñas del interior, ¿no? Pero bueno, eso habrá que revisarlo en algún momento, pero pensar en 3 candidatos o 4 no es un drama para ningún partido, pensar en 2 candidatos tampoco, veo difícil la posibilidad de un candidato único. Deslizaste ahí recién al pasar, cuando surge material de estas recorridas, que por ejemplo, personas decían que había, digamos, en su entorno, gente que recibía transferencias cuando tenía trabajos informales y había otras personas que quizás la necesitaría más. ¿Eso es una herencia del Frente Amplio, que quizás no hizo un seguimiento tan detallado de las políticas sociales que estaba aplicando? Que no es fácil, ¿no? Porque uno da transferencias teniendo en cuenta que la persona no tenga trabajo, la circunstancia social, y cuando mide esas circunstancias se dan. Si esa persona tiene un trabajo en negro, es muy difícil que el Estado lo distinga, digamos. Sin embargo, yo creo que ahí tal vez haya que vincular lo formal del Estado y lo territorial de la gente que conoce la ciudad en la que vive. ¿Me explico? Capaz que ahí hay que escuchar al barrio, digamos, que es una de las cosas interesantes que Arana nos decía, cuando se va a construir un puente, bueno, obviamente que va a ir el ingeniero, el arquitecto, pero hay que preguntarle al vecino cómo corre el agua acá. Paradigmático fue el Corredor Garzón, por ejemplo, ¿no? Bueno, los vecinos dijeron, nunca nos consultaron nosotros. Bueno, probablemente haya sido uno de nuestros errores. Pero ¿no? que acá tiene que haber un puente entre el Ejecutivo y las sociedad. intendencias y los municipios. Y claro, y que las intendencias no hagan de eso tampoco el favor, ¿no? Que no utilicen los instrumentos de política pública como clientelismo, que eso se ve muy a menudo. Los intendentes, yo digo esto y se prenden fuego, pero después uno ve 100% de los contratos de 15 departamentos son a dedo. El 100%. La mayoría con mucha inestabilidad. Con lo cual, cualquier comportamiento político o expresión, el intendente lo puede sacar sin ningún problema. Y esto no es parte de los derechos que una sociedad debe tener. Cuando una persona tiene un trabajo, no debe depender de su libertad de expresión, inclusive de su libertad de decir que va a votar a otro partido o a otra lista de su propio partido. Nosotros hemos visto cómo cambiaron de lugar trabajadores del mismo partido. Sencillamente porque se cambiaron de lista de partido, no es que se fueron del partido, cambiaron de lista. Bueno, eso es una barbaridad. Las intendencias también sirven, digo, porque Montevideo también sirve, ¿no? El Frente Amplio perdió el poder, digamos, y le quedaron algunos reductos en donde tener empleados. Y la Intendencia de Montevideo, por ejemplo, muchos de los activos importantes del Frente terminaron en la Intendencia de Montevideo. La Intendencia de Montevideo tiene 10%. No estoy diciendo que sea el Contra análogo 100. de otras intendencias, pero que Contra digo 100. que No, pero ahí escúchame, terminan muchas veces yo le admito que los partidos usando yo le admito que haya una a las parte intendencias como pero reservorio. Yo admito para cualquier intendencia que haya una parte razonable, supongamos 20 o 30%, que digan, o 10, que estos son lugares que el intendente tiene que decidir. Pero luego cuando son 100 es clientelismo. Luego cuando decidís que haces una calle y le golpeás la puerta a los vecinos para ver cómo quedó la calle, es ¿Usted dice clientelismo. que el 100% de los ingresos son por clientelismo Sí, en 15 intendencias? En 15 o ahora no ¿Pero quiero... ¿Cómo se prueba que fueron 100%? Y porque no hubo ningún concurso, no hubo ningún sorteo. Los concursos Y a veces está también... documentado. Bueno, pero ¿a usted le gustará o no el concurso? No, Puede digo estar que mejor muchas veces el hecho concurso o peor demuestra hecho. en cualquier lado, más allá de ideología o partido, lo que sea, que tampoco es una garantía, ¿no? No, pero hay una constancia. En los 15 años de gobierno del Frente, la mayoría de las personas entraron por concurso. Y no todos son frente amplistas. Eso es ir a cualquier organismo. Entonces, el concurso lo que hace, pluraliza, le da pluralidad a la gente que entra. Porque en todo caso será de mejor calidad, de peor calidad, tendrá un mejor tribunal o un peor tribunal, pero hasta ahora no se ha encontrado ningún mecanismo mejor. Y el sorteo es seguro, digamos.
Si usted va a tomar, ¿no?, gente para determinados lugares donde el concurso no tiene sentido, es lógico que haya un sorteo. Bueno, estos son mecanismos que ayudan a que no haya tanta libertad de comportarse como señor feudal y no como gobierno departamental, ¿no? Fernando, los otros días el senador Gandini decía, no sé qué le pasa a Fernando Pereira. Era por una pregunta que... Yo menos sé qué le pasa a Gandini. Por una pregunta que le Imagínese hizo un wilsonista defendiendo a muerte un herrerita como si fuera el primer senador del herrerismo. Primero tendría que preguntarse, yo voy a terapia y trato mis temas en terapia hace mucho tiempo, porque resolver los problemas de convivir con la política, con la familia, con tus hijos, que no te absorba el mundo del insulto, de la canallada, de la falta de lealtad, supone ayudas. Yo estoy parado en el mismo lugar desde que me conozco. Soy cristiano, moderado, leo mucha literatura de Juan Luis II, de José Luis Revelato, leo libros de novela, voy al teatro todos los fines de semana que puedo, defiendo la izquierda social y el social cristianismo como una forma de vivir. Soy el mismo. Ahora, para algunos dirán, bueno, lo que pasa es que ahora marcó, bueno, estoy en otra actividad. Perdón. Esta actividad se gana con votos, ¿verdad? Claro, perdón. En esta actividad, una elección se gana con votos. Y Gandini yo no lo veo colocado exactamente en el lugar donde el wilsonismo se colocaba. Y mire que he leído libros de Wilson. ¿Puede ir a mi casa? El herrerismo y el wilsonismo en el 71. Lo obliga a alianzas. Usted es cristiano, lo dijo, ¿no? Sí. Y está junto con partidos que defienden a muerte la dictadura de Nicaragua. En este momento el Papa habló de la preocupación que está echando... Y hay senadores que llevan a los chinos a comer a sus estancias, a sus campos, y no dicen ni una por palabra. eso. Entonces, el problema es cuánto tenés, cuánto valés. No, Bueno, por eso no. digo, pero Nicaragua está en una persecución a la iglesia Bueno, yo no la terrible. comparto. ¿Cómo la ve? No la comparto para nada. Y tiene que asociarse con gente que sí la Y comparte. sí, Será lo mismo de Gandini, capaz. No, porque son procesos de cambio, ¿no? ¿Cuáles? Yo tengo el mismo posicionamiento eterno sobre los procesos que de alguna manera apretan libertades. No me puede encontrar a mí diciendo que no, que comparto No, me procedimientos refiero a la que- sociedad. Él puede decir lo mismo, o cualquier otro, No, cualquier él puede decir partido. lo mismo, pero a mí lo me mismo dice preguntaron usted, hay y que juntar votos. Yo él dijo, él manifestó, yo no dije que Gandini me sorprendía, yo dije, bueno, yo trato mis diferencias en terapia, pero seguramente él no debe estar tan cómodo en un gobierno de herrerista que le quita presupuesto a la educación, no poco, le quita bastante a la educación, que se comprometió a colocarle 550 millones y en vez de colocarle le quitó 130 en los primeros 2 años, que ahora recupera una partecita. El gobierno puede decir que hubo pandemia y guerra, ¿no? Puede en el mundo decirlo, entero, ¿no? pero lo debería decir el gobierno. Y yo lo Y aceptaría. Gandini es parte. Y yo lo aceptaría. Bueno, a veces son parte, a veces no. Son Bueno. un rato parte, a veces no. Cuando le dicen al Poder Ejecutivo, usted está afectando en el proyecto de seguridad social a las pensionistas, ¿son gobierno o son oposición? No se sabe. Se lo dijo Cabildo Abierto hace una Los gobiernos semana. se diferencia. Jorge, vos que desde hace No, rato- Fernando, yo quería aclarar que solamente mencionaba lo de Gandini como una anécdota. Yo lo estimo a Porque Gandini, me puedo tomar, No, pero él me no lo siento a dijo tomar tampoco. un té con él tranquilamente. No, pero él Con tampoco hielo lo o sin dijo. hielo. Yo sin hielo, pero admito Él tampoco lo dijo, lo dijo como un adversario político, no lo dijo ni con desprecio, ni con una actitud hostil. Yo decía eso porque quería apoyarme concretamente en la realidad, algo de eso ha sido mencionado ahora, en la realidad ya no del Frente, sino del país y el rol del Frente Amplio. Hay quien ha notado en los últimos tiempos, especialmente desde que asumiste la presidencia del Frente Amplio, una cierta agresividad hacia las posturas del gobierno. Es decir, agresividad en un sentido no de violencia, sino De respuesta. de Fernando Pereira negatividad. va a todos. Ah, Va a todos, responde Fernando Pereira, claro. como se dice. De negatividad frente a cada paso que dé el gobierno. ¿Eso se va a sostener? Mire, yo he escuchado amenazas de que si se cruzan con un periodista lo golpean, a Lalo Fernández que si tenía 20 años menos terminaban batiendo los ratings, y no se analiza para nada, es un senador de la ¿Los República. ratings? Sí, fue polémica en el bar. Vi a la senadora Bianchi diciendo que un estudiante de 22 años ya llevaba 12 años adentro del IPA, está bravo, que tenía pruebas sobre Nisman, que tenía pruebas sobre cómo se financió la campaña de Petro con el narcotráfico y que iba a presentar pruebas, y pasa el tiempo y eso no se ve como violento.
Es rarísimo, porque es la primera senadora de la República. Yo no hablé de Bueno, violencia, y yo lo que he dicho es que el gobierno, todo lo que he dicho como agresivo, no cumple sus promesas de campaña. Y a las pruebas me remito. Si gana el Partido Nacional no van a aumentar los combustibles, ni la tengo que comentar. Si gana el Partido Nacional, los que están hoy trabajando, Volvemos no se les va a cambiar las reglas es en del el juego. mundo eso, es en el mundo. No se les va a cambiar las reglas del juego. Usted cuando se presenta para un mundo cambiante. No se presenta con la guerra elección. y COVID, no sea mayo. Yo puedo venir y debatir con un nombre del gobierno. No, pero le pregunto. Pero no voy yo. a debatir con los periodistas. No, está muy Le bien. voy a me dar parece mi muy posición. ¿Usted cumplió eso? Le dijo a los uruguayos con el informe que tenía del BPS, que no le iba a cambiar las reglas de juego en términos de edad jubilatoria. Las cambiaron para las personas que tienen un año menos que yo. Y como se imaginarán, si yo tengo 30 y pico de años en la actividad política y sindical, es que son personas ya de 55, 54, 53, 52. Y no me diga a mí que quedé preso de los cincuentones, cuando fui a averiguar una generación entera. No. La tercera cuestión que le prometieron a los uruguayos no bajarle los salarios. Después la fueron cambiando y dijeron que no le iban a bajar los salarios durante el periodo. Y ya hoy esa no la pueden sostener. La propuesta que le hicieron a los 40.000 trabajadores de la ronda de los sectores que se fueron afectados por la pandemia fue recuperar al 2026. Hice un acuerdo con COFE. Sí, no, exacto. 2026. O sea, ya 40.000 no van a cobrar el mismo salario. Y en el acuerdo con COFE van a tener el mismo salario que en 2019, el último año del gobierno de la calle. El último mes, perdón. El último mes significa, cuando se está yendo, ese es el único mes que el sueldo va a valer lo mismo. Es decir, que el salario va a haber hecho una panza para abajo. Eso supone 18 jornales menos por año para los trabajadores. Para ustedes supone 18 menos Claro. jornales Fernando, menos. Pero para la trabajadora doméstica, para el trabajador rural, ¿no podrían algunos sectores haber recuperado más rápidamente? Porque usted me dice, estuvo la pandemia, sí, pero hoy el Producto Bruto Interno sí. está al mismo valor que estaba en el 2019. No, le hablé de la guerra por Pero la importación gente de gana petróleo. 5% menos, perdió 800 millones de dólares y tenemos la misma cantidad de millones de dólares. ¿Quién lo tiene? Fernando, eso Porque ha pasado alguien en lo Estados tiene. Unidos, un En 9%, Europa, pero dígame quién un los tiene. 9% de inflación. La gente no admitía el aumento del precio de los combustibles. Yo no soy defensor de nadie. La mayor inflación en trato 40 de años. trato de mirar el mundo. Estamos en el mundo, vivimos en el mundo. Yo trato de mirar el mundo. 2008, crisis de Lehman Brothers. En el mundo se ajustó, en el Uruguay se mantuvieron los salarios y se impulsó el trabajo. Son formas de actuar en política. Acá se podría haber evitado que 66.000 uruguayos cayeran por debajo de la línea de la pobreza. Había un informe sensato y serio del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas que era invertir medio punto al producto. Y sí, ¿era deuda fiscal o deuda social? Se fue para la deuda fiscal. Tenemos 66.000 nuevos pobres en los cinturones de pobreza, agravando una situación que ya tenía el Uruguay. La pobreza infantil pasó de 17 a 20% en tan solo 2 años. Estos son incumplimientos de campaña. Gustarán más o menos, pero no me fallan a mí, que no los voté. Le fallaron a los uruguayos, que le creyeron que íbamos a vivir nuestros mejores 5 años. Y vamos en el tercero, y la verdad que de esos mejores 5 años, yo no los veo. Si usted va a buscar remedios al hospital y no encuentra medicamentos para la presión, no encuentra insulina, no encuentra calmantes para el dolor, y después se entera que gastaron 37% menos en medicamentos, ¿no le genera molestia? A mí sí. Fernando, Sí, claro. una consulta, ¿no? Cuando vas a los barrios y las organizaciones que trabajan de los barrios te dicen que el Estado desapareció del barrio, organizaciones como la del Padre Cacho, como las vinculadas al barrio Casaballe, la cuenca Casaballe, y si el Estado desapareció del barrio, ¿no tendrá que volver cuando hay una circunstancia tan dolorosa desde el punto de vista social? Sin embargo, Si a la hay gente no le va 100.000 tan mal El en las gobierno dice que encuestas, no va a ¿eh? desaparecer. Mire, yo no sé cuáles encuestas leen. Yo leí la última, que da 41% al Frente Amplio y 42% a toda la coalición junta. Sí. ¿De dónde? ¿Cuál es? Equipos consultores. La última da 38 del frente, 48 a la calle. Yo la que leí, la No sé leí en el cuánto. diario, o sea, no tengo el documento. No, 48 y 41, 38, Fernando. Está congelada la situación a Sí. octubre, pero más allá de la, vamos a discutir las 50. yo le diría que no está congelada en casi ninguna. Bueno, En está bien. equipos la última habían dado el frente Leemos arriba. encuestas diferentes. Igual hay una cosa que es digamos, la imagen que tiene el presidente personal y la otra cosa es digamos, cómo está posicionada la coalición y el Frente Amplio, ¿no? Una cosa es la imagen del presidente, la imagen. 48%. El presidente está más solo que el uno.
presidente es un presidente serio, sensato. Yo le iba a preguntar eso. Luego tiene un equipo de gobierno que claramente le fracasó. Si usted tenía preparada la política exterior de su país con el principal líder de la oposición y no le aguantó 6 meses, si usted había dicho que la mejor persona para llevar adelante las políticas sociales era el ministro Bartol por su sensibilidad y todo lo demás, y iba además a instalar el edificio del Mides en Casaballe, y no está ni Bartol ni el edificio en Casaballe, ¿usted dice que a la gente no se le dijo cosas que no se iban a hacer? Si a usted le dicen 135 liceos modelos y recién hay 29 en el tercer año de gobierno, ¿no estaremos lejos? Si le dijeron 50.000 viviendas en todo el mandato y finalmente van a llegar aproximadamente a 4.000, ¿no será que se le fue la mano comprometer? Luego, cuando uno promete lo que no va a cumplir... hacer una larga lista de todos los gobiernos. Este decálogo que diga, No, yo también podría hacer. Por ejemplo, en los gobiernos frente amplistas los salarios aumentaron 60%, pero la trabajadora doméstica 300%, es decir, 3 veces más. Y el trabajador rural por 4. Y las maestras y profesoras por 2. Aumento salario real. Sí, sí. Se construyó la ley de 8 horas del trabajador rural, ya no trabaja de sol a sol. Y si trabaja de sol a sol en Zafra, aparece una frase que nunca había aparecido, horas extras. Diego. Gran cantidad de trabajadores en negro en la época del Frente Amplio. Pasó de 40% cuando gobernaba Valle a 25% cuando terminó el gobierno del Frente Amplio. 40 que la crisis. Dato mata relato, ¿no? Sí, 40 sí, es así. 40 en la crisis, ¿no? Pero Diego, dale. ¿Y antes de la crisis? 35, 34. Fernando, Usted tiene los datos igual que yo. más o menos, cada vez que tú salís ante la opinión pública, hay un decálogo como de críticas fuertes hacia este gobierno. Fuertes no. Bueno, fuertes. No hay medicamento. ¿Cómo yo decir te que invito es para hacer un informe para periodistas. Es fuerte, pero es fuerte. real. Por eso mismo te digo, fuertes. Bueno, críticas hay fuertes. cosas que hay que corroborar, ¿no? El Estado que abandonó los barrios. A lo que voy que quiero preguntarte es, uno te escucha a vos y más o menos se escucha siempre, digamos, los mismos tiros. Cuando habla Fernando Pereira, habla del Frente Amplio, es decir, este discurso tuyo, ¿está articulado en la mesa política sobre qué cosas criticar al gobierno, qué cosas no criticar? ¿Cómo funciona internamente el Frente en este sentido? La última vez que estuvo acá, a fin de año, dijo que prefería más bien una dirección más colectiva que individual. Y creo que para ahí apunta. Todos los lunes del año. Yo quisiera que usted encontrara algún partido que todos los lunes del año se reúna su ejecutivo a las 12 y su mesa nacional a las 18. Bueno, el todos los Directorio lunes. Blanco y el Partido Colorado. No es una novedad. ¿Todas las semanas? Todas las semanas. Sí, sabe poco entonces. No, el directorio del Partido Nacional se... Todos los reúne lunes todo, el CEN seguro. Colorado también, no Sí, de ahora, Fernando, hace 50 años. En este momento lo estás olvidando. No, pero la pregunta de Diego, pensalo que Diego, es así. No, esa pregunta, simplemente si ¿Quién este conduce? discurso está articulado por la mesa política, la mesa chica, donde están representando los principales sectores del Frente. Sí, está articulado porque además es constatación, son informes técnicos, son lectura de la realidad, es el análisis y la rendición de cuentas, es cuánto era el presupuesto educativo en el periodo anterior y cuánto es ahora. Una preguntita. Casi que el gato mata al relato. No habla Fernando Pereira, habla del Frente cuando habla hablamos. del Frente, sí. Puede ser Nos que queda un cosas muy minuto, particulares, no. Pereira, ¿qué 2 se va a minutos para 2 plantear preguntas. a propósito de la educación y esta transformación educativa que se propone y de las medidas también que han respondido por parte de los paros y las movilizaciones? ¿Hay conversación? ¿Se va a plantear algo en particular? Bueno, es muy mesiánico plantearse una reforma educativa sin los docentes. Te diría que es lo que ningún país en el mundo hace. Entonces, cuando generás la idea que todo lo colectivo es diabólico, puede ser que ganes una batalla ideológica, pero de corto plazo. ¿Pero ¿y quién dijo que todo lo colectivo era diabólico? Ese es Y lo bueno, que dice cuando Diego. te dicen... El lenguaje. No, el lenguaje es, el PIT-CNT tomó la dirección del Frente Amplio. Eso es una enorme falsedad, repetida una y mil veces en los diarios del Uruguay como editoriales Ese es otro y tema por también. líderes políticos. Eso es intentar generar la idea de que el PIT-CNT es una cosa negativa, que traba, cuando es lo que generó aumentos salariales, mejores condiciones para los trabajadores. Para no sé. eso está, Fernando, pero Pero cuando lo demonizás de esa manera... Pero bueno, ¿cómo explicás un anuncio de paro frente a un anteproyecto por la reforma? Hubo una caceroleada la semana de asumir un gobierno en medio de una pandemia. Por la reforma de la seguridad social. Anteproyecto. Es decir, la caceroleada fue hace 3 años. Sí, Usted anda muy atrás No, en el no. tiempo. Recién me hablaba de cifra del año 2001. Si usted se fija sobre No, pero estamos por hablando qué de fue lo la del PIT-CNT. caceroleada,
fue precisamente para que el gobierno tomara políticas sociales compensatorias con hogares que estaban cayendo en desgracia. Media semana, Y no las tomó. una semana de clausura. Pero fue no me media contestó la de semana. la educación. Fue que- el 22 de marzo. Sí, bueno, O 20 sea, son días. 19 días. Bueno, No achique. gran diferencia. Y para mi gusto se hizo bien. ¿Qué postura se va a tomar, Pereira, desde la oposición? ¿Qué se va a aportar a propósito de esta reforma que se propone, de esta transformación en materia educativa? Bueno, yo parto de la base que hay un primer problema. Cuando se planteó la transformación educativa, se planteó en base a la firma de un libro blanco de DUI 21, a la que suscribieron el presidente del CODICEN y el ministro de Cultura. Eso suponía una inversión de 550 millones de dólares. Le quitaron 130. ¿Usted dice que van a hacer alguna reforma? Yo creo que no. ¿Sabe lo que creo? Que los resultados van a dar negativos porque no se interactuó con los docentes y los funcionarios de la educación. Y me gustaría que dieran resultados positivos porque el Uruguay del futuro requiere tener educación de calidad. Luego hay muchos mitos sobre la educación en el Uruguay. Por ejemplo, hay un mito, el Frente Amplio no hizo nada en educación. Y yo te digo, hay miles de hijos de trabajadores del interior del país que son primera generación de egresados porque se colocaron recursos para que hubiera universidad en Salto, en Paysandú, para que hubiera un TEC en Rivera, en Río Negro, en lugares que estaban perdidos dentro del mapa de la UTEC formación fue una de las profesional. cosas más importantes. Y la Ahora, descentralización lo que tenían que hacer la universitaria. reforma para afuera. No, eso es lo que usted opina. ¿Cómo? Muchos de los que es lo hicieron- que cuentan. No, lo que cuentan Ellos. quienes ganaron ahora el gobierno. No, Si los hay que tenían que hacer cambios la de reforma. gobernantes, fíjese los que hubo. Sacaron el MIDES, sacaron Ministerio de Relaciones Exteriores, luego vinieron otros cambios ministeriales y de dirección. O sea, La gran crítica al frente es La inequi- reforma inequidad, social de Bartol no llegó, No, pero ¿verdad? perdón, Fernando. Fernando, ya está. Bueno, Cuando, tenemos que cerrar, mirá, pero cuando- me quedó una que porque es cuando verdad. el gobierno del Frente Amplio agarró, pues sé lo que me vas a preguntar. y te No, voy a sobre la contestar. inequidad en los egresos educativos. Eso, claro. esa es la gran crítica que se le hace al Frente Amplio. Cuando No el haber Frente logrado Amplio agarró frenar el eso. gobierno, egresaban del segundo ciclo de secundaria 3 de cada 10 alumnos. Cuando terminó el gobierno, egresaban 4 de cada 10. Es decir, no se hizo nada, no es verdad. Dato vuelve a matar relato. No. Luego había... Los ¿cómo que no? quintiles más pobres, No, la fíjese, deserción sigue siendo si usted lee el abismal, documento Aristas... la repetición también, las pruebas PISA también Yo arrojan los lo que mismos le digo resultados. es, una cosa es no haber obtenido los resultados queridos. Luego, duplicamos el presupuesto educativo, llegamos a invertir 5.2% de un presupuesto de 55.000 millones de dólares, cuando se invertía 3.2% de un presupuesto de 15.000 millones de dólares. Fernando, Esto es que los maestros pasaban hambre. Me quedo con la autocrítica igual que No, hiciste antes. nosotros no logramos todo lo que queríamos. Ahora, luego, en educación inicial, universalizamos. En los niños que van a los CAIF, pasamos de 42.000 a 57.000 con bono demográfico negativo. Las mejores escuelas, las mejores construcciones de liceos, con mucha inversión. Nunca más que el resto de la historia fueron en los contextos socioculturales críticos. Es decir, probablemente los resultados hubiéramos querido que fueran mejor. Pero cuando nos dicen nada, eso es faltar a la verdad. Fernando, gracias por aceptar estos diálogos, por visitarnos. Aceptar estos diálogos, digo, incluso en la franqueza de las devoluciones de cada uno, ¿no? Gracias Lo por que estar pasa aquí. que, si me permitís una frase, es que olvidamos el pasado reciente. Cuando venían los líderes de la oposición en el periodo pasado, nos decían corruptos, ladrones, que nos habíamos llevado a ANCAP para nuestras casas, que También el Frente eso Amplio era ha violencia. dicho Creo de que está nosotros- exagerando, pero no hay más tiempo, están haciendo Si señas. quiere le mando una nota de Canal 2. Cerramos, tenemos que Pero cerrar. también No, pero no diga así, porque yo Pero no se la voy a dejar me cerrar así. dice, no se olvidemos Perdóneme. del pasado reciente. Le hablo de una cosa hace 3 Y se años la y dice, contesté. se va Usted muy me lejos. dijo que fue una semana, y yo le me corregí dice, que fue fueron hace 19 días. 3 años, me dijo, Pero fue claro, muy lejos. porque parece que hubiéramos hecho una cosa brutalmente violenta y golpeamos unas tapas de cacerola, Sin que deben de precedentes. ser Sin a- las movilizaciones menos violentas del No, mundo nadie en habló de términos de violencia. pandemia. ¿Y quién habló de Miren que en violencia? el mundo prendían fuego a autos, se concentraban en el medio de los obeliscos, iban a las plazas. Y el Frente Amplio, ¿sabe lo que llamaba? A quedarse en su casa, a vacunarse. Quisiera ver Eso fue cuántos después. partidos se comportaron Bueno. de esta manera. Fernando, Cerramos. hacemos un punto. Gracias de nuevo por venir y la seguimos en cualquier momento. Yo con muchísimo gusto y estoy acá cuando quieran. Sí, Gracias. espero que te sientas bien siempre. Yo me siento bien siempre, si no, ya le digo, voy a terapia. Está muy bien. Hasta A muy ver, pronto. Agus.